Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al final del día por Tele13 Radio en Instagram Live, una de las sesiones que tenemos todos los días comprometidas desde que comenzó esta crisis sanitaria para acompañarlos en su vida, en esta normalidad o en esta situación que ya empezamos a considerar desde hace un tiempo nuestra vida común y corriente. Así están las cosas y en esa vida común y corriente los últimos días han sido bien desastrosos en términos de números, 2 días por sobre 2.600 contagiados y hoy un día muy triste con 22 personas muertas en total y un número de pacientes críticos todavía muy alta, probablemente la más alta desde que comenzó esta crisis hace ya 75 días o algo así. Tenemos 368 personas muertas en el país, 37.040 contagiados y a nivel mundial alrededor de la 1 de la tarde, 2 de la tarde hora de Chile se sobrepasó la cifra de 300.000 personas muertas en todo el mundo. Esos son los números y la situación empieza a complicarse para el gobierno como era de preverse, reconociendo de alguna manera que la estrategia del confinamiento parcial, dinámico, selectivo, estratégico, como lo han llamado en el gobierno, estaba fracasando al momento de decretar el confinamiento general del Gran Santiago, por lo tanto de prácticamente 6 millones de personas, un poco más. Se veía venir que la crítica opositora iba a ser muy compleja, no solo de la oposición política, sino también de organismos técnicos que no han estado totalmente alineados o totalmente de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo en materia de la pandemia. Y hoy la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, ha hecho una declaración durísima, ahí está como lo titula de 13.cl, a esta hora necesitamos que haya un cambio en la forma en la forma de gobernar esta pandemia. Son declaraciones realmente muy duras de Isquia Siches después de una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Ella tuvo en la mesa social del lunes un intercambio muy intenso, hizo una protesta, una crítica muy intensa en torno a la manera en que se estaba comportando la autoridad de salud. Principalmente dijo que el colegio médico no tenía interlocución con el ministro de Salud y que eso era absolutamente inusual, inédito en una crisis como esta. Y hoy hizo una crítica muy descarnada, dijo que no se había tomado en cuenta las declaraciones no de ella, las recomendaciones no de ella, sino de el colegio médico, y que esta forma colaborativa de unidad que se había pedido finalmente no se había realizado, no se había concretado. No podemos seguir hablándole a una pared, dijo. Necesitamos que el presidente de la República se ponga a la cabeza de esta pandemia y recoja toda la colaboración que tantas veces le hemos ofrecido. Dijo, hoy hemos visto cosas tan disparatadas como limitar las licencias médicas por casos sospechosos en 4 días. Esto es una controversia que le preguntaron ayer al ministro de Salud. Se están dando licencias médicas para quien ha estado en contacto estrecho con una persona contagiada, por lo tanto es un caso sospechoso, y se dan solo por 4 días y en la realidad los exámenes se están demorando prácticamente eso, 3 o 4 días y a veces más, y por lo tanto la gente queda en un limbo, sin licencia, tiene que hacer más trámites. Es realmente una situación muy enojosa. Y entonces la presidenta del Colegio Médico hace alusión a eso y dice, en el país el resultado de estos exámenes se está demorando más que eso. Yo no sé en qué país viven las autoridades de gobierno, dijo Isquia Siches. Esto a la salida de una reunión, como decíamos, con Gonzalo Blumel. Ha hecho referencia a las palabras del ministro de Salud esta mañana en La Tercera, haciendo referencia a la poca credibilidad que existe en el país a las autoridades gubernamentales, y ella dice que una buena forma de recuperar esa credibilidad es contar con la información necesaria. El Ministerio de Salud se ha guardado la información para sí. Necesitamos una nueva forma de gobernar esta pandemia, dice Isquia Siches, en lo que hasta el momento debe ser el discurso más duro que ha hecho durante esta pandemia respecto de la acción del gobierno para controlarla. La oposición ha hecho también lo suyo, demanda al gobierno ayudas económicas más sustantivas para que la ciudadanía respete las cuarentenas, y en esta declaración, generada a partir de una reunión de presidentes de todos los partidos el miércoles en la noche, llaman al gobierno a inyectar más recursos para que la gente se quede en su casa. Es básicamente la misma argumentación que se dio en la tramitación del ingreso familiar de emergencia por parte de la oposición, y culpa al gobierno de que sus errores, llamando al retorno seguro, llamando a una nueva normalidad, no decretando cuarentenas más amplias en el momento indicado, han provocado el descontrol de contagios en la última semana, dicen en la oposición. Por otra parte, la gente se comporta como se comporta nomás. Ahí está, reportan, dice La Tercera, gran congestión vehicular
en rutas a la costa de la región metropolitana, las rutas de salida de la región metropolitana a la costa previo al inicio de la cuarentena. Desde ayer en la tarde se viene reportando, ayer en la ruta 5 Norte hubo algo más de flujo que lo normal. Hoy en la ruta 68 había una enorme congestión, tanto la concesionaria como la autoridad civil, el intendente de Santiago, lo atribuyeron a la barrera sanitaria que hay a la altura de Curacaví, en el borde de la región metropolitana, pero en la práctica lo que estuvo ocurriendo es que mucha gente salió, la mayoría cuando se les entrevistan dicen no, que van a hacer un trámite, que van por el día, que en fin, que tienen que trabajar, que van a su casa, pero en la práctica aparentemente lo que está ocurriendo es que muchos santiaguinos han decidido salir de la ciudad para enfrentar el periodo de cuarentena que se viene, que se supone, todo el mundo supone que no va a ser corto. Eso ha llamado muchísimo la atención en las últimas horas, esa congestión en las salidas de Santiago, justo antes de que mañana en la noche se inicie un periodo de cuarentena que, como decíamos, se está planteando bastante más largo, por lo menos en un par de semanas, aunque la declaración inicial es de una semana. Y por último, una cosa que no tiene relación con esto, pero que también es conmovedora, es una nota en la tercera.com donde se entrevista a gente de funerarias del Parque del Recuerdo y del Cementerio General, que señalan cuáles han sido sus preparativos en esta pandemia. Cuentan que tienen en el Cementerio General unas 1000 tumbas que han cavado en los últimos días, que esperan no usar, dicen, pero que es parte de su preparación para los efectos más catastróficos, más tristes, más rotundos de esta epidemia. 6:36 al final del día, y esas son las cosas que van quedando en una jornada medio neutra, porque mañana va a volver probablemente la ansiedad a horas de que se comience el confinamiento más grande del que se tenga memoria en nuestro país, el confinamiento de un 42% de la población a partir del Gran Santiago, 6 provincias aledañas más 4 comunas en el norte, y es esa es la situación que va a provocar probablemente mayor atención y mayor ansiedad en todo el mundo. Es nuestra cita del final del día por Tele 13 Radio, siempre a las 6:30 de la tarde. Muchísimas gracias por conectarse, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a estar en página 13 en un ratito más con Quique Mujica en la conversación final de esta jornada. Muchas gracias por estar ahí.